despalillado se puede estandarizar más, cuesta menos hacerlo, poco menos, pero si no se vende puede constituir crianza o envejecimiento del vino. En este momento, con esta crisis, a lo mejor se vuelve un poco al despalillado, pero yo recuerdo que en el año 70 y tantos que desaparecía la maceración carbónica porque no había poder adquisitivo como para embotellar vinos de maceración carbónica, y en cambio las bodegas compraban a los cosecheros el vino de despalillado con más facilidad. Criancita, ¿no? Porque todo el mundo que dice, estamos en criancita. Hay muchas crianzas que se están haciendo ahora sin desvalorar ni desprestigiar a nadie, que valen más que los vinos del año, pero no le llegan a la calidad igual del vino del año. Igual con la crisis se venden más buenos vinos jóvenes que los citas estos que decía él, ¿no? Es lo que quería decir. Sí, desde luego. Yo os he dado a grandes rasgos lo que ocurre en época de bonanza y en época de crisis, lo que he visto históricamente. Lo que está claro es que estamos en una crisis importante. Sin embargo, la repercusión en el vino no la veo clara, porque hay publicaciones que dicen que las bodegas de Extremadura están vacías, las de La Mancha están todas vacías. No me lo explico. Lo que sí está claro es que ha habido una caída de precios al consumidor, por lo menos en vino embotellado. Pero no veo clara la repercusión de la crisis en la calidad, no acabo de verlo claro. Es más, en el consumo igual, ¿no? Sí, es más, el precio del vino a granel de esta cosecha en Rioja, puede que sea también porque es cosecha excelente, pero se ha elevado. Se ha elevado con respecto al año anterior. Si el año anterior la media eran 40 céntimos, esto puede ser 42, 44. Parece que hay una idea de recuperación. Lo peor que puede ocurrir es que te queden una cosecha en bodega, sobre todo las cooperativas. Las cooperativas que no tienen embotellado, que quede una cosecha en bodega hay que sacarlo como sea. Y si tienes una bodega industrial, es un problema guardar vino. Aunque embotellado se pueda mantener, tienes que seguir una tónica. Ahora, lo que sí noto es que se salva quien ha tenido un mercado importante en Estados Unidos o Alemania. El mercado de Inglaterra es ficticio porque paga poco. Pero quien ha tenido una proyección exterior en los mercados más que se están recuperando mejor, como Alemania o Estados Unidos, está salvado. Más que el mercado español, el mercado nacional, y le está costando mucho más. Bien, lo que nos interesa más, claro, evidentemente es la calidad, que no decaiga. Ahora, a mí me preocupa mucho que hay un exceso de plantaciones y que realmente tiene que haber un repliegue, tiene que haber abandono de plantaciones, porque no va a ser tan rentable todo. Lo que me preocupa es que se abandonen las plantaciones que dan calidad porque dan menos producción y más trabajo, y queden las peores. Por eso estoy machacando con esto. Porque hay suelos que son especializados para la calidad y otros que pueden tener otra alternativa. ¿Qué ocurrió en el año 89? Pues Bruselas pagó para arrancar viñedo, pero pagó con muy buena intención, para que quedaran los viñedos de más calidad. Y pagó por uva producida por hectárea, pensando que iba a cobrar más la viña que producía más, que era el peor vino. Y todos los países, no solo los latinos, todos los países europeos engañaron a Bruselas. Cogieron el dinero y arrancaron el viñedo viejo. Cogieron el dinero y arrancaron el viñedo viejo. Pero Luxemburgo, Francia, todo. No España. Valladolid, yo he conocido, yo veraneé en Valladolid, por Rueda por ahí, y ahí por arrancar el viñedo viejo, plantar nuevo, subvenciones había. Sí. Que digo, pero. Que debe ser todo lo contrario. Bueno, pues hay que machacar para que sea lo contrario. Para que sea lo contrario. Y hay que decir que no todo es igual, y hay terrenos que pueden dar excelentes patatas y remolachas, y otros que no sirven nada más que hacen vinos de calidad.
Algo, yo creo que en Rioja, por lo menos lo que hemos machacado, algo se ha conseguido al lograr que sean 500 bodegas. Algunas se hundirán, otras saldrán adelante, pero habrá un dinamismo. Aún con una uva no perfecta puedes hacer un rosado aceptable, pero un vino no puede hacerse. Una uva que no es perfecta significa que tiene factores herbáceos, que te pueden salir en el vino joven o en el vino viejo. Sí. Luego, no es decir, esta uva es inferior para vino joven y esta es superior para gran calidad, para vino de reserva. Hay un perfil ideal de la uva y esa uva da vino excelente, sea joven o sea de crianza, para joven o crianza. ¿Por qué se decía, en Cataluña son cuidadosos, llevan la uva en cajas y en Rioja echan la uva en las lonas o en los toldos o en los remolques? ¿Por qué los catalanes saben más que los riojanos? No, es la dinámica comercial. Cataluña hace mucho tiempo que produce más de lo que consume. Luego, quien compra uva impone las condiciones. Rioja ahora ya produce más de lo que comercializa, pero cuando producía menos había que coger la uva como fuera. Está entendida la dinámica comercial y la lógica. Así le explica. Por eso cuando veáis, que lo digo como ejemplo, cuando veáis que una zona vitivinícola, hay dos síntomas para saber que una zona vitivinícola está deteriorada, bajo el punto de vista comercial enológico. Cuando veáis bodegas enormes, con depósitos de 1 millón de litros, es que se va a economizar porque se ha hundido el sistema familiar, reunir todo económico. Ya no hay sistemas, unidades familiares, como se puede ver en algún país hispanoamericano. Y luego también el otro síntoma de deterioro es cuando en una región de la uva sacan 5 productos diferentes. Yo recuerdo que fui a dar una conferencia a Argos, en Tarragona, a los enólogos, y antes nos hicieron ver la bodega cooperativa. Me dijeron aquellos catalanes, mire usted, aquí sabemos más que en Rioja porque sacamos vino. Con la levadura que muere hacemos lías para abonar el terreno. Los tártaros los vendemos a la industria tartárica. Destilamos aquí mismo los subproductos para sacar aguardiente. Hacemos todo eso, ¿ve usted todo eso? En Rioja no saben usted tanto, ¿no? Con que sea buen vino y se pague bien no hay que utilizar los subproductos. Luego, son indicios de que parecen un avance tecnológico, pero son remedios sobre algo que se ha deteriorado. La grandiosidad o sacar los subproductos. Oye, dice, sobra, alguna vez se ha dicho, sobra vino blanco en Rioja, vamos a hacer champán. Mejor es planificar las cosas para que no sobre antes que entrar en esta dinámica de hacer subproductos, que luego es muy difícil dar marcha atrás. ¿Cómo empezó en Argentina, perdón, cómo empezó en Mendoza, que estuve dando alguna charla por allá? Empezaron, pues, pobre gente, estos agricultores, que la tierra es pobre, que no caen más que 350 litros, vamos a encauzar el deshielo de la Concagua, traer agua aquí, regar el viñedo para que esta gente salga de la miseria. Empezaron las producciones altas con el riego, no había, bajaron los precios, el agricultor ya no podía sostener su unidad familiar y quedó todo en manos de 3 o 4, porque no había agricultor que sostuviera aquello. El gran problema psicológico de los agricultores es que cuando ha entendido que las cosas funcionan por oferta y demanda, se da cuenta que no ha aprendido nada más que aumentar la oferta. No ha aprendido nada más que a producir cada vez más. No tiene argumentos para regular eso. Y realmente el argumento para regular eso tiene que estar en el Consejo Regulador. Hay una alternativa también de las pequeñas bodegas que se dedican a tener sus propias parcelas y a producir su propio vino. Sí, bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Es una situación que normalmente hace que emerja la zona, digamos. ¿Qué hay? Hace que emerja la zona vinícola. No, eso es bueno. No, es que hay que tener en cuenta, yo lo he dicho, creo que lo he dicho muchas veces, que el sistema nuestro es un sistema roto. Es un sistema roto porque aquí vino Napoleón
y heroicamente pues se le echó fuera porque se prefirieron los caciques interiores a los caciques forales. Pero realmente quedó todo, Suiza, Francia, Italia, Alemania, todos los sitios donde se extendieron esas ideas que la viña tenía la bodega al lado. Era viña y bodega, unidades. Aquí quedó roto. Y ahora lo vamos cohesionando, poco a poco. Pero cuando los agricultores dicen, es que las bodegas están comprando viñedo, pero si lo que hay que vincular es el viñedo, sea de quien sea, mejor que sea vosotros comprometeros con las bodegas, llegar a compromisos buenos para la calidad. Pero es un retraso. Es un retraso que llevamos de 200 años. En la década de oro, del 95 al 2005, supuso que se vendiera mucho vino, que las cooperativas plantaran más, ampliaran todo. Yo publiqué el elogio de lo cutre. ¿Qué es el elogio de lo cutre? Una cooperativa que no se amplíe y que el dinero, el beneficio, parte se invierta en tecnología. En vez de tener depósitos de acero inoxidable que sirvan para hacer vino y para guardar el vino, tener depósitos especializados, dinámicos, de fermentación, que hay sistemas patentados muy buenos. Invertir en eso, no en volumen. Claro, la mayoría han invertido en volumen. Hoy veo con satisfacción que la única cooperativa que me ha hecho caso, que no ha ampliado ni superficie ni volumen y que ha invertido en el sistema Ganímede o en el sistema de Fabri, en sistemas de vinificación muy especializados, es la que está sacando más dinero, da a los otros más dinero por kilo de uva. Y eso es importante, porque no se metió en gastos, no se metió en hipotecas y fue cuidando la elaboración. Bueno, me dijo de San Vicente en la Sosiega, yo me presenté a usted para que me ayudara y me dijo que, me lo recordó y sí, así fue, que quiero hacer vino. ¿Qué tipo de agricultor quieres ser? Hay tres. El trabajador, que cuando gana dinero en la viña monta bodega, lo invierte en bodega. El listo, que cuando gana dinero en la viña mejora la casa, cambia de coche y se va con la mujer de vacaciones. Y el tonto, que cuando gana dinero compra más viña, más tubo, más riego y más alambrado y más de todo. Y esto se ha cumplido.